Quiero invitarles a abrir la escritura en Efesios capítulo 3, versículo 1, donde el apóstol Pablo va a dar una descripción excelente acerca de su interés y su cuidado ministerial hacia los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a vosotros los gentiles, si en verdad habéis sido de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Versículo 7, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. El apóstol Pablo tenía muy en claro que su llamamiento de parte de Dios era para ir y predicar a los gentiles. Aunque cuando leemos el libro de los Hechos, él también dice, fui llamado a predicar a reyes, a los encumbrados, a gentiles y a la casa de Israel. Pero aquí en este contexto, Pablo se enfoca en los gentiles. Y él les expresa y les comparte el hecho que él no es un ministro independiente, con un llamado independiente, no. Él es ministro para el cuerpo de Cristo, sí, pero también para llamar a los gentiles a que vengan y reciban de las riquezas, de las bondades, de la misericordia, de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por eso Él dice aquí en el versículo 2, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Él había recibido el llamamiento de Dios, había recibido los dones de Dios, las bendiciones de Dios, le había sido revelado el plan de Dios, pero no era para que él se quedara con esas bendiciones. Él recibió eso para compartir, para darles a otros el evangelio de la gracia. Versículo 4, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Pablo, en sus días pasados, cuando andaba lejos de la gracia, es decir, del impacto de Dios en su corazón, Pablo reconoce que él había andado tan lejos que no entendía el misterio de quién era Cristo, el Mesías encarnado, sino gracias a Dios le fue mostrado en revelación el gran misterio que era en Cristo Jesús, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, y sin embargo dice, como ahora ha sido revelado. Pablo tuvo un pasado de tinieblas, de oscuridad, de ignorancia, pero ahora él estaba en otro terreno, ahora se encontraba en otro contexto, ahora se encontraba en la altura de las bendiciones de Dios, donde le había sido revelada la luz del Evangelio, de la gracia, de los dones inefables de salvación. A saber, dice el versículo 6, los gentiles son coherederos
y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Pablo no tiene un mensaje para excluir a los gentiles. Más bien Pablo los incluye. Pablo busca atraerlos. Pablo extiende sus brazos y les dice: el mensaje del Evangelio es también para ustedes. Vengan y disfruten, vengan y formen parte de la familia de Dios. Versículo 7: del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido, según la eficacia de su poder. Pablo reconoce que no era por su poder, o su sabiduría, o su inteligencia, o todo su conocimiento. Él era fariseo de fariseos, y sin embargo, Pablo aquí toma una posición muy elocuente, toma una posición de mucha humildad y un ejemplo a seguir, porque él dice: yo anduve en ese camino de las tinieblas, yo sé en el camino en el que andan ustedes los gentiles, y sin embargo hoy me ha sido revelado que ustedes también pueden ser copartícipes, ustedes también pueden ser parte de la familia de Dios. Versículo 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea, y noten, ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, hermanos, versículo 13, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Pablo se conecta, se acerca a los gentiles, los invita a que vengan a formar parte de la gran familia de Dios, los invita a que vengan a experimentar la verdadera libertad que hay en Cristo Jesús, los anima a que vengan a formar parte esencial del cuerpo de Cristo, de manera que puedan ellos también, sus ojos ser abiertos y su corazón ser impresionado por el poder de Dios para su salvación. Por eso, en estos tiempos que nos toca vivir, a esta generación, a tu generación y mi generación, el apóstol Pablo nos anima y nos exhorta para que podamos nosotros formar parte de esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, esa iglesia por la cual Cristo murió. Cristo también hoy vive para ser vuestro Salvador. Se cuenta una historia de un niño que estaba en la vía del tren. El padre pudo haber ido y rescatado a ese niño, pero tenía que cuidar también el puente que estaba a cierta distancia, y el padre no teniendo opciones, o salvaba a uno o salvaba al tren, es decir, a todos los pasajeros que venían en ese tren. El padre, cuenta la historia, tomó una decisión difícil: rescatar, salvar a todos los que venían en el tren, pero vio cómo su hijo perdió la vida. ¿Sabes?
que Dios el Padre decidió que su Hijo muriese en la cruz del Calvario para salvar a toda la humanidad. Así que hoy la exhortación de Pablo es una y una sola. Acepta la sangre de Jesucristo, que es vuestro Salvador, y ven y forma parte de la familia de Dios.